Bien, en la conferencia entonces pasada hablamos de la sanación intergeneracional y aludí en ella a la nota de la Asociación Internacional de Exorcistas sobre el libro del padre Javier Luzón Peña, Las 6 puertas del enemigo. En esa nota se hacían observaciones sobre varios puntos de la doctrina dudosa de ese escrito. En esa charla entonces me detuve sobre la cuestión de las llamadas ataduras ancestrales y la sanación intergeneracional. Ahora quiero hacerlo sobre cierto aspecto que toca a la comunicación entre vivos y difuntos y más concretamente a la cuestión de las llamadas almas perdidas o almas errantes. El padre Luzón Peña sostiene que algunas perturbaciones que advierten algunas personas en determinados lugares o personas no son propiamente hablando maléficas, es decir, debidas a demonios, sino almas de personas fallecidas. Estoy citando literalmente lo que dicen las páginas 38 y 39. Almas de personas fallecidas, lo que se suele denominar fantasmas o almas perdidas, que o bien guardan una especial vinculación con el lugar, o bien están relacionadas con las personas que lo habitan, y que en todo caso tratan de llamar la atención para que se ofrezcan sufragios por ellas que les alcancen la paz. Estas almas perdidas, dice también poco más adelante, no son dañinas, y añade así, página 40, también me he encontrado casos de almas perdidas de personas que en vida realizaron cosas muy graves, pero con una responsabilidad moral limitada, en cuanto que vivieron aquejadas de un fuerte trastorno emocional. Se trataba de personas muy desgraciadas que fueron muy agresivas, más por su psique rencorosa y envidiosa que por su malicia moral. Y al fallecer tuvieron por un tiempo manifestaciones psicopáticas de resentimiento agresivo con alguno de sus allegados. Pero todo eso remitió al interceder por ellas hasta que alcanzaron la luz. Página 79. Mi experiencia es la de haberme encontrado con almas perdidas en dos tipos de pacientes, en poseídos que estando en trance se interrumpía la manifestación diabólica y se manifestaban unos seres que sin duda ninguna no me parecieron maléficos, por los signos que mencionaré a continuación, y en personas no poseídas que acudían al exorcista a pedir ayuda porque se encontraban con estas almas y no sabían cómo actuar. De todos modos, lo que el padre Luzón afirma sobre estas almas errantes y que él dice que es doctrina de otros exorcistas, entre los que incluye al padre Amort, páginas 78-79, aun siendo muy discutible, no va expresamente contra la doctrina de la Iglesia, porque dice, página 80, que en su opinión son personas a las que Dios ha juzgado y ha salvado en el momento de morir. Pero, añade página 81, están necesitadas de una propedéutica de purificación que reciben precisamente a través de su oscuridad hasta que se suscita en ellas el deseo de liberarse de su negatividad y de vivir en Dios. Por eso, como de alguna manera el padre Luzón salva, en definitiva, su doctrina, yo quiero más bien analizar lo que otros defensores de la existencia de tales almas han dicho sobre el tema y que va mucho más allá de lo que sostiene el padre Luzón. En concreto, lo que encontramos en algunos escritos del sacerdote español José Antonio Fortea, algunos de cuyos libros han sido muy leídos entre sacerdotes y exorcistas de Argentina, al menos de lo que yo conozco, probablemente de muchos otros lugares también. Hace unos años atrás, no digo en la actualidad, estoy hablando de cosas que ya llevan por lo menos más de 10 años atrás y que ahora me da la impresión de que parece un poco más olvidado, pero como es mencionado por la nota de la Asociación de Exorcistas, por eso me pareció bueno volver sobre este tema que yo traté hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque hace 15 años atrás, en torno al 2011-2012, un grupo de exorcistas franceses me pidió que analizara uno de los escritos del padre Fortea, donde se divulgaba y defendía esta teoría. Como resultado, realicé y envié un largo informe que ahora voy a resumir. Después, por la contestación que me dieron los exorcistas, después que presenté el informe, del cual ustedes van a escuchar una suerte de síntesis, me di cuenta de que en realidad
no es que dudaban de la doctrina contenida en lo que me habían enviado, sino que más bien querían ver si había un parecer positivo, porque ellos también pensaban de la misma manera. Ahí fue donde me preocupé un poco, pensé que eran algunas ideas un poco extravagantes del padre Fortea, pero estos sacerdotes estaban de alguna manera de acuerdo con él, y por eso ellos se sorprendieron un poco de lo que yo les dije. Yo me basé en ese momento, por lo que ellos me habían pedido, en dos escritos del padre Fortea. Uno que circulaba mucho en ese momento, que es lo que él llamó este librito, Summa Demoníaca, un nombre bastante, digamos, pomposo, y el que me enviaron los exorcistas, que, bueno, esta es una fotocopia de la tapa nomás, un libro mucho más finito, que es Entre el cielo y la tierra, una breve disertación acerca de algunos aspectos oscuros sobre el purgatorio y la posesión demoníaca, publicado en el 2008. El otro no tiene fecha de publicación, circula desde varios años antes, al 2008, al menos en Argentina se vendían muchísimas librerías, y lo he visto también en Europa, en varios lugares, ¿no? 2008 entonces. Yo me he basado principalmente en esos dos. Después de eso, unos años después, el padre Fortea volvió a publicar otro, donde, bueno, se ve que ha recibido bastantes críticas y parece tomar una cierta, digamos, distancia durante el escrito de este nuevo, que se llama Tratado sobre las almas errantes, ensayo acerca de la posibilidad de que el juicio final sea un verdadero juicio para algunas almas, ¿no? Tomo 6 de Forteiana, ópera demoníaca, del padre José Antonio Fortea, son todas publicaciones de él, ¿no? Y que es del año 2015, o sea, por lo tanto tiene varios años más. Como digo, ahí de alguna manera presenta lo que él decía en el otro, más bien insisto, es una hipótesis, pero al final, creo que voy a leer ese pasaje, al final de este vuelve a decir que él está seguro de esto que está diciendo, por lo tanto es hipótesis en cierto sentido, ¿no? Bien, yo aquí simplemente voy a hacer alguna alusión porque cuando hice el análisis no estaba publicado, es anterior, 2011, lo hice de 2015, y por lo tanto no, me pareció alterar ahora todo, no tenía sentido, ¿no? Porque los otros siguen en circulación, uno entra en internet y los otros dos libritos están, sobre todo Summa Demoníaca, ¿no? Que no sé si la habrá, como son todas ediciones personales de él, no sé si la habrá reformado ese, pero ese circula incluso todavía en muchas librerías. En este escrito, entonces, principalmente, el que me enviaron ellos, ¿no? Entre el cielo y la tierra, en el último parece matizar, como dije, pero al final termina de alguna manera insistiendo en lo mismo, ¿no? Es así. Él llama a esto tesis intermediacionista, ¿no? Bien. Acá está el texto del epílogo de este último escrito que les decía, ¿no? Tratado sobre las almas errantes. Y ahora tengo la certeza de que estas almas tristísimas, errantes, vagan por nuestro mundo y especialmente por determinados lugares como cementerios, iglesias, casas donde murieron, campos donde se suicidaron. Nos contemplan, pero no pueden decirnos nada, no pueden tocarnos, no pueden mover objetos, son como niebla, penan por sus culpas y todavía tienen tiempo de arrepentirse porque no rechazaron totalmente a Dios, porque sus almas no fueron tan grandes como para que fueran arrojadas al infierno. Sus faltas no fueron tan grandes como para que fueran arrojadas al infierno de inmediato. Los demonios y las almas réprobas, que ya están condenadas, ya han tomado su decisión definitiva. Ningún demonio saldrá nunca del infierno, ninguna alma condenada saldrá nunca de su reprobación eterna. Pero estas otras almas tienen hasta el juicio final. Hasta entonces pueden comprender y pedir perdón. No pueden merecer, pero sí que pueden llorar amargamente sus culpas y agarrarse a Dios. Más allá de ese momento del juicio final, los caminos de estas almas se bifurcarán definitivamente o hacia el reino de los cielos o hacia el reino de las tinieblas. Para estas almas el juicio final será la última línea más allá de la cual no habrá esperanza. Esto está en la página 105 de este tratado sobre las almas errantes. Bien. Primer punto, la hipótesis de las almas perdidas. ¿Qué es esta hipótesis, no? La teoría
o hipótesis de las almas errantes, como le enseña Fortea en esos dos escritos que yo dije que había analizado principalmente, sostiene que algunas almas después de la muerte no han sido juzgadas inmediatamente, sino que están en un estado intermedio, como errantes, en un tiempo en que pueden todavía convertirse. Se trata de almas que han muerto en pecado mortal, incluyéndose aquí almas homicidas o que han vivido en total desconocimiento de Dios, pero que no habrían rechazado a Dios de modo expreso. Por esta razón no están ni en el cielo, ni en el purgatorio, ni en el infierno, sino en una zona gris. Estas almas a veces se instalan en algunas personas que pueden ser o bien posesos o bien lo que él llama almas abiertas, es decir, almas que tienen el don, claro, una cosa positiva, don de ser puertas abiertas a estas almas, pudiendo ayudarlas con su luz. Las almas, ¿no?, que son puertas abiertas a las que vienen como a poseerlas, ¿no?, ayudarlas con su luz a que alcancen la disposición de convertirse y ser salvadas. Fortea en alguno de sus escritos animaba a estas personas, puertas abiertas, que son como benéficas para estas almas, a dejarse poseer por ellas para ayudarlas con sus oraciones y luz misericordiosa. Según Fortea, son muy numerosos los exorcistas que tienen experiencias de este tipo de su ministerio. Él generalmente cuando cita así nunca da nombres ni fuentes, ¿no? Pero habla de muchos, de su experiencia enorme, pero después cita solamente un caso, por ejemplo, en varios lugares así. Esta doctrina que Fortea plantea, incluso matizada en su último escrito, como hipótesis teológicamente posible, así la menciona él, es a mi parecer insostenible y pastoralmente dañina. Y voy a analizarlo planteándome algunas cuestiones. Entonces, segundo punto y primera cuestión que planteo, si la muerte sella a todas las almas en su destino final o solo a algunas, como plantea él. Según Fortea, solo algunas almas obtienen inmediatamente después de su muerte su destino final. Primero, las que mueren en gracia van al cielo o al purgatorio. Segundo, las que mueren con el pecado de oponerse directamente a Dios, rebeldía, odio a Dios, por ejemplo. En cambio, no reciben su destino definitivo las que mueren con algún pecado mortal que no implique un explícito rechazo a Dios. Por ejemplo, dice en Suma Demoníaca, espíritus perdidos que siendo malos en vida y muriendo sin haber pedido perdón, no obstante no habían rechazado a Dios. Estas almas tenían hasta el juicio final para encontrar la luz. Esto dice es la experiencia que él ha obtenido de sus exorcismos. No se refiere a las almas que mueren con pecados veniales, sino a almas muertas en pecado mortal, dice expresamente, ¿no? Se trata de, palabras suyas, almas que han sido tan malas en vida que hasta resisten esta última incitación de la gracia en el momento de la muerte. Algunas de estas almas rechazan a Dios, palabras suyas, y no quieren tener nada que ver con Él. Esas van al infierno. Pero hay otras, de vuelta a palabras suyas, que no piden perdón por sus faltas, pero no rechazan a Dios. Esas son las que se convierten en almas perdidas. En ambos casos se trata de almas muy malas. Se diferencian tan solo por el rechazo a Dios. En unas es explícito, en otras falta ese rechazo explícito. Entre estas almas muy malas que no rechazan explícitamente a Dios, dice, hemos descubierto muchos homicidas. E incluso se cuentan entre estas almas que no saben nada sobre Jesús o incluso Dios, citas textuales, ¿no? El autor supone que estas almas cayeron, dice, al borde del infierno, pero sin entrar en él. Estas almas perdidas, dice, pueden rezar, pueden pedir perdón del mal cometido. La posibilidad de una conversión post-mortem, de hecho me alejo ahora, digamos, no es un invento del padre Fortea, se atribuye en la historia de la teología a Orígenes y a algunos de sus discípulos, como Evagrio Póntico, Dídimo el Ciego, y en forma más atenuada en algún momento a Gregorio de Niza y quizá a San Ambrosio. A ello los obligaba la hipótesis de salvación universal, sin la cual la redención no sería completa, ¿no? Por eso sostenían la conversión del diablo y de los condenados. Esto fue después condenado por la Iglesia y después, por tanto, en ese momento todavía no era así. Igualmente, como digo, se atribuye a Orígenes, pero en realidad no se sabe si Orígenes lo enseñó o son las tergiversaciones que introdujeron los discípulos de Orígenes, ¿no? Que eso es alguna acusación, por ejemplo, que el mismo San Jerónimo le hace a Rufino, de que las traducciones al latín de las obras de Orígenes, ahí
le hicieron decir a Orígenes cosas que él no había sostenido. Bueno, igualmente la doctrina de Orígenes fue condenada varias veces en varios concilios, ¿no? Por supuesto, como digo, estos autores, muchos de ellos son, algunos dos son santos y otros son autores espirituales de primerísimo nivel, enseñaron eso, también otras cosas erróneas. Gregorio Pòntico tiene varias cosas erróneas y cosas maravillosas, también las dos cosas, pero fue antes de que esto fuera condenado. Fortea no sostiene la salvación universal, como esos autores, que a ellos los obligaba esa tesis a ir a esto, ¿no? Sino solo la posibilidad de redención para algunos muertos en pecado grave. Por lo tanto, lo de Fortea es más parecido a lo que enseñaba Johann Baptist von Hirscher, muerto en 1865, y Schell en 1906, que el padre Cándido Pozo considera doctrinas heterodoxas en su famosa obra Teología del Más Allá, ¿no? Aunque estos no hablaban de peregrinación extratemporal ni de posibilidad de entrar en cuerpos de personas vivas, análogamente a las posesiones diabólicas, ni de ser iluminados y ayudados por los vivos, como menciona la hipótesis de los espíritus errantes de Fortea y de otros quizás, ¿no? Entonces digo, se parecen esto, pero también se distingue por estas otras cosas. Esta doctrina que mencioné del padre Fortea me parece incompatible con algunas enseñanzas católicas de fe y o próximas a la fe. En concreto, primero, con la doctrina de la retribución inmediata. Las afirmaciones contrastan de hecho con la doctrina de la retribución inmediata, según la verdad católica que conocemos con ese título, retribución inmediata. En el momento ulterior a la muerte, quienes mueren en pecado mortal y sin haberse arrepentido, sea cual sea el pecado, van al infierno. Los que mueren en gracia sin nada que purgar van al cielo, los que mueren en gracia pero con penas que purgar van al purgatorio. Esta doctrina es de fe, al menos implícitamente definida, ¿no? Bien, y los textos los encuentran en cualquiera de los manuales de escatología, no voy a entrar entonces en eso. Tanto los datos bíblicos como los de la tradición y el magisterio eclesiástico impiden aceptar que después de la muerte se den ulteriores posibilidades de decidir a favor o en contra de Dios, dice el padre Pozo. Lo mismo enseña Piolanti. Dice así, la verdad de la retribución inmediata es de fe, habiendo sido, como hemos dicho, objeto de varias definiciones dogmáticas. La Iglesia tuvo ocasión de darlas en las discusiones con los orientales. Bien, para los teólogos tradicionales, la muerte como final de estado de peregrinación está claramente expresada en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Dice el padre Pozo, en la Sagrada Escritura es claro que de hecho el hombre no tiene después de su muerte posibilidad de una nueva decisión. Esta doctrina aparece expresada en dos temas bíblicos distintos que no voy a analizar, simplemente los recuerdo, ¿no? El primero enseña que el juicio de Dios sobre el hombre no tiene en cuenta sino la vida terrestre. Todo el modo de hablar de la Escritura supone que no hay, después de la muerte, ninguna nueva posibilidad de opción. Y el segundo afirma que con la muerte se trueca la suerte del justo y la del injusto, ¿no? O sea, el primero sufre en la tierra, pero gozará en la otra vida. El segundo goza en esta vida, pero sufrirá en la otra, sin que puedan introducirse, y eso voy lo más importante, ¿no? Cambios ulteriores en la suerte de unos y otros, ¿no? Así tienen que leerse los textos de sabiduría, capítulos 2 al 5, la parábola de Epulón y Lázaro en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, etc. En la época de los Santos Padres, la irrevocabilidad del estado logrado por la muerte es una convicción establecida, señalaba ya en su época Schmaus, lo mismo dice Pozo. El magisterio lo enseña en la Constitución Benedictus Deus de Benedicto XII, donde debe considerarse, según Pozo, implícitamente definido, ¿no? Etc. Lo mismo el Concilio II de León, el Florentino. El Concilio Vaticano I había preparado una definición en este mismo sentido, pero no llegó a sancionarse por la brusca interrupción del mismo. Y según Pozo, también está en el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium número 48. Para no ir más lejos, también lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2021, ¿no? Y en el compendio
del Catecismo de la Iglesia Católica, número 207. No leo los textos por el tema que es muy largo lo que tengo que dar, ¿no? La razón teológica la encontramos expresada en Santo Tomás, quien sostiene que la muerte fija la voluntad del hombre. Suma Teológica, Prima Par 64, 2. Y afirma expresamente que esto vale para cualquier pecado mortal, grande o pequeño. Grande o pequeño. Tan claro le resulta esto que argumenta a partir de esta verdad para sostener análogamente la fijación de la voluntad angélica en el momento de su caída, que él equipara a la muerte del pecador. Precisamente esas cuestiones, está hablando de los ángeles ahí, es la caída de los ángeles. Argumenta sobre la fijación de la voluntad de los ángeles justamente a partir de esta otra verdad que le parece a él evidente y obvia, ¿no? En la Summa contra Gentiles defiende que las almas consiguen el castigo premio inmediatamente después de su separación del cuerpo. Esto está en la Summa contra Gentiles, libro 4, capítulo 91. Bueno, y sigue después dando los demás argumentos en el capítulo 92, 93, 95, donde va a tocar el tema del purgatorio. En todo caso, la discusión de los teólogos ha versado en el pasado sobre la causa de esta inamovilidad del alma separada. O sea, la discusión era, bueno, muy bien, el alma queda fijada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Algunos, entre los que se cuenta Santo Tomás, sostenían que se debe al estado de separación. Otros, en cambio, sostuvieron que era más bien por la libre disposición de Dios. Es decir, no por sí mismo, por una razón intrínseca, sino porque, bueno, así, esa fue la determinación de Dios, ¿no? Que el tiempo dado al hombre es esta vida, en la otra vida no. Pero Santo Tomás incluso no, defenderá que incluso es por el estado de separación, ya no puede haber cambio. Bien, por eso entonces lo que dije al principio, se contrapone a la doctrina de la retribución inmediata. En segundo lugar, ofrece esta doctrina dificultades gravísimas con la doctrina del juicio particular. O sea, graves discrepancias con la doctrina del juicio particular, porque supone que al menos algunas almas separadas no están juzgadas todavía. Si ya estuvieran juzgadas y con sentencia firme, como corresponde a todo juicio definitivo, entonces o son almas salvadas, en el cielo o purgantes, o son almas condenadas. Por eso, para defender esta doctrina, Fortea reinterpreta la doctrina del juicio particular y del juicio final. Supone que no todas las almas que mueren son juzgadas inmediatamente después de su muerte con un juicio particular, dilatándose hasta el juicio final, mientras que este último consistirá en un verdadero juicio solo para las almas que todavía no han sido juzgadas y en una mera proclamación pública para las almas de quienes sí han sido ya juzgadas. Por lo tanto, el juicio final tendrá, según él, una doble faceta. Las que ya han sido juzgadas es un juicio declarativo, simplemente público, hace público lo que era privado, y los que no han sido juzgados es el juicio, digamos, que instaura esas almas en un estado definitivo. Pero en los textos ya, del catecismo que ya indiqué, números 1021, 1022, se habla claramente del juicio particular. Yo no los leí los textos, los obvios, se los dejo para leer a ustedes, ¿no? Por razón de tiempo, ¿no? Pero allí se habla claramente del juicio particular y se indican los fundamentos bíblicos del Nuevo Testamento y de los documentos magisteriales. Y aquí sí leo un texto del número 1051. Cada hombre, después de morir, singuli hominis inde a morte sua, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular. Y un poco más adelante, al morir cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, juez de vivos y de muertos. Cada hombre dice, es decir, cada uno, por tanto todos, no algunos. Lo mismo afirma el compendio en el número 208, ¿no? La doctrina del juicio particular es, como señala el padre Pozo, corolario de la retribución plena enseguida después de la muerte, o sea, corolario de lo anterior. Por eso, puesto en duda lo anterior, evidentemente, por eso entra este problema acá. Dice él, desde este punto de vista y concebido dentro de estos términos, está firmemente asegurado por su inmediata conexión con una verdad infaliblemente definitiva. Y en nota añade, el juicio particular es una doctrina al menos teológicamente cierta,
Podría incluso pensarse que no es sino una explicación del contenido de la definición y por eso implícitamente definida. Contiene la definición de lo anterior, ¿no? Y según Piolanti, la verdad del juicio particular inmediatamente después de la muerte no es de fe, pero sí próxima a la fe, por cuanto está contenida virtualmente en las definiciones dogmáticas de la Iglesia relativas a la retribución inmediata. Porque si el hombre, en cuanto hombre, alcanza el estado que en vida ha merecido, es obvio que después de su muerte se celebre un juicio sobre su vida a fin de darle el premio o el castigo merecido. Bien, en tercer lugar, dificultades con la doctrina del purgatorio. Según el padre Fortea, al menos una sección del purgatorio admite almas que han muerto en pecados mortales gravísimos, aunque no en directa rebeldía con Dios, y él lo llama limbo de las almas perdidas. No se trata de pecados veniales, sino de pecados graves y gravísimos, tan gravísimos que no permiten a estas almas aceptar la última oferta de misericordia de Dios, que según el mismo autor, Dios haría a cada alma en el momento de la muerte, y que las almas con pecados graves pero no gravísimos siempre aceptan. Dice Fortea, ¿podemos afirmar que estos espíritus perdidos en realidad están en el purgatorio, en un tipo especial de purgatorio? En mi opinión sí, pues purgatorium significa lugar de purificación. El limbo de las almas perdidas sería una de las moradas del purgatorio, la más profunda de sus moradas, la inferior. Limbus significa franja, borde. El purgatorio es el lugar de purificación para todos aquellos que no entraron en el infierno. Su franja inferior sería para estas almas de aquellos que por su mala vida cayeron en el borde del purgatorio y el infierno, pero hay que tener en cuenta que este limbo es un lugar de purificación y por tanto no es una morada distinta del purgatorio, en una parte. Y eso está en Suma Demoníaca y en el otro librito que mencioné, ¿no? Dice, el limbo de las almas perdidas sería la franja inferior del purgatorio, la zona que limita con el infierno. Es terrible observar que por su mala vida algunos han caído justo en el borde del purgatorio y el infierno. Dice como si fuera, ¿no?, Dante Alighieri, que haya estado viajando por ahí, porque tiene una gran imaginación. Esto supone que el purgatorio es no solo el lugar donde van las almas que han muerto en gracia, pero con necesidad de una purificación ultraterrena, sino algunas almas que han muerto con pecados mortales, que pueden incluir, como vemos se pueden ver en varios pasajes de la obra de este autor, incluso homicidios, ¿no?, y mucho más. Es decir, enemistad con Dios, aunque no directamente opuestas a Dios. Dice en uno de sus escritos, dice así, solo las almas que han sido tan malas en vida que hasta resisten esa última invitación de la gracia, son las que no van al purgatorio común. Al purgatorio común van las almas de los que se han arrepentido. Al limbo de las almas perdidas van aquellos que sin rechazar a Dios, sin odiarle, su dureza, sus pecados les hace huir de Dios. Y digo esta expresión porque son muchas las almas perdidas que a través de los posesos nos han dicho justamente eso. O sea, la fuente de su doctrina es lo que le dicen los posesos. Vi la luz, esto es lo que le dicen, vi la luz, pero tuve miedo y me alejé. Pero ha de quedar claro, sigue diciendo él, que uno ha de ser muy malo para no aceptar esa última gracia divina de un padre que llama con todo su amor a su hijo. Por lo menos tal cosa es lo que se desprende de lo que nos han dicho esas almas. A través de los exorcismos hemos visto que un buen número de tales almas perdidas fueron homicidas, y muchos de ellos homicidas que se suicidaron nada más cometer su crimen. Pues si hubieran tenido tiempo, hubieran comprendido el mal que hicieron y se hubieran arrepentido. Algunas veces, cuando en un exorcismo una persona que asistía al exorcista ha exclamado, pobre, ¿no?, escuchando a uno de estos espíritus, el espíritu ha añadido al momento, no me tendrías compasión si conocieras mi vida. Bien. Fortea piensa que esa parte del purgatorio, limbo de las almas perdidas, ¿no?, las almas allí están en estado de viadoras, pues todavía pueden decidir de su suerte eterna o para salvarse o para condenarse. Dice en Suma Demoníaca, el limbo de las almas perdidas es una morada de purificación, pero algunas no se purifican, algunas nunca querrán purificarse. Si un alma perdida no pidiera perdón de sus faltas, sino buscase ni encontrase la luz, no entraría en el cielo ni siquiera después del juicio final.
Dios no obligará a entrar en su luz al que no quiera. En otro lugar, a las antedichas palabras añade lo siguiente, que supone también, si no me equivoco, un error del concepto respecto del infierno y del juicio final. Dice así: pero su infierno no consistirá en que se le añadan nuevos suplicios y tormentos. No, su infierno consistirá en continuar en ese estado de apartamiento de Dios, ya que eso es lo que ha deseado. Si tal es su decisión, se le respetará. Habrá tenido siglos para meditar y tomar una decisión. Por eso, tras siglos, su decisión será definitiva, ya que su espíritu se petrificará. Pero el infierno no supondrá nuevos suplicios, porque el infierno es otra cosa que el apartamiento de Dios. De hecho, la diferencia entre el infierno y el limbo de las almas perdidas no es otra que las segundas todavía no han tomado una decisión definitiva. Ahora bien, esto es incompatible con lo que enseña la Iglesia sobre el purgatorio, ¿no? Lo anterior, esto es incompatible con lo que enseña sobre el infierno también, ¿no? Pero lo que enseña sobre el purgatorio. Pues según la doctrina católica es de fe que allí van solo las almas de quienes han muerto en estado de gracia, ¿no? Pero necesitan aún cierta purificación para entrar en la bienaventuranza. Se puede ver los textos del catecismo, que es lo obvio porque, digamos, están a mano de todos. Números 1030, 1031, lo mismo el resumen, la síntesis que hace el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? En síntesis, para la doctrina católica del purgatorio solo van allí las almas que, primero, mueren en amistad con Dios; segundo, están seguras ya de su salvación; tercero, mueren con faltas ligeras, esta es una expresión de San Gregorio Magno que utiliza el Catecismo; cuarto, son purificadas post-mortem. Como se ve, esto es incompatible con la idea de almas que aún no están seguras de su salvación, es decir, están en estado de prueba o con faltas graves. Y de hecho, León X, en 1520, en la bula Exsurge Domine, ya condenó el error de Lutero, que afirmaba que al menos algunas almas purgantes todavía están en estado de prueba. Yo no veo mucha diferencia entre esto que fue condenado de Lutero y la enseñanza de las almas perdidas del padre Fortea y de los que lo siguen. Creo que en cuarto lugar, dificultades con la praxis de la Iglesia, ¿no? Aunque en un plano menor que estos tres apartados, que son discrepancias con la doctrina dogmática de la Iglesia, también con la praxis. Ante todo, no se comprende, con esta doctrina, no se comprendería la enorme preocupación de la Iglesia por los pecadores moribundos, concediendo incluso facultades especiales a cualquier sacerdote, incluso si está excomulgado, a los reducidos al estado laical, para absolver in articulo mortis. Como sabemos, incluso el Código de Derecho Canónico da esta autorización incluso al sacerdote que es el cómplice en pecado contra la castidad con el moribundo, con la moribunda, si decide que quiere confesarse con ese y no con otro. Y la Iglesia le da, tiene todo, porque la salud de las almas, salus animarum, ¿no?, es la suprema ley de la Iglesia. Entonces no se entendería esa preocupación de poner todos los medios a disposición de un alma moribunda que está en pecado, si hubiese una segunda alternativa, y por supuesto, siglos de alternativa, ¿no? Además, la Iglesia no ha elaborado jamás oraciones por la conversión de los fieles difuntos necesitados de ellas. Y esto sería una laguna muy grave en la vida de piedad de la Iglesia, ¿no? No puede interpretarse en este sentido, como lo hace él, es uno de sus argumentos, las palabras que dice San Pablo sobre el bautizarse por los muertos, 1 Corintios 15, 29, al cual voy a aludir enseguida explicando qué sentido tiene. La Iglesia, al contrario, pide y hace rezar por las almas del purgatorio, pero siempre en orden a aliviarlos de sus penas. Nunca pide la conversión de un alma del purgatorio. A las almas del purgatorio, la piedad de la Iglesia las califica de benditas, entendiendo que gozan no de la visión beatífica, pero sí de la seguridad de su futura posesión. No puede interpretarse como una esperanza de salvación de un muerto en pecado mortal las expresiones en que se pide misericordia para los muertos y protección para que no caigan en poder del maligno. Sin embargo, el padre Fortea entiende en este sentido la petición de la liturgia de las horas, que dice así: misericordiam tuam fratribus nostris concede defunctis, neque in potestatem maligni spiritus tradas eos. Y no las dejes caer en potestad, en poder del maligno,
Pero se ve obligado a confesar igualmente que la Iglesia ha introducido esta oración sin darle conscientemente el sentido que él le da ahora, ¿no? Dice así: Dios la inspiró para que la Iglesia pidiera, aún sin saberlo, por esas almas desdichadas que vagan en busca de su descanso eterno. Es decir, la Iglesia siempre rezó pensando que estaba rezando otra cosa. Pero bueno, él al descubrir esta doctrina, ahora se da cuenta que esa oración fue introducida por el Espíritu Santo sin que la Iglesia se diera cuenta, ya haciéndole rezar por estas almas, ¿no? Evidentemente esto es una locura. Es una interpretación falsa, como es lógico. La Iglesia reza esta oración con toda conciencia y con la intención puesta en el juicio particular inmediatamente posterior a la muerte, para el cual se pide misericordia y salvación. Y el padre Schmauser, por lo tanto, mediados del siglo XX, ya la explicaba así: dice, al pie de la letra, estos textos parecen indicar que después de la muerte es todavía posible cambiar el destino humano, pero en realidad la Iglesia se sitúa, al rezar así, en el momento preciso de la muerte del hombre. En cierto sentido, estas oraciones son la prolongación y ampliación de las que la Iglesia empieza a rezar al acompañar al muerto hasta la presencia de Dios. Es decir, por más que recemos estas oraciones por los que ya han muerto, nosotros estamos reponiéndonos, o sea, la Iglesia se pone en el momento de la muerte, como si estuviera ahí rezando. Como nosotros podemos ahora decir: te pido, Señor, que esta persona haya tenido oportunidad de arrepentirse de sus pecados en el momento de su muerte. Me estoy refiriendo entonces a una petición que hago a Dios, que es eterna y para quien no rigen nuestros límites espaciotemporales, y le puedo pedir, pero le pido que una acción haya sucedido, aunque yo la ignoro, ¿no? Así. No porque esto puede suceder en un futuro post-mortem. Asimismo, con esta doctrina de las almas perdidas queda relativizada la necesidad y urgencia de la conversión antes de la muerte. A mí me parece esto lo más grave de todo. Al menos en el caso de los que viven en pecado mortal a causa de la debilidad de su carne. Pensemos en los lujuriosos, los golosos, los avaros, que ellos son conscientes de que no odian a Dios. Estos, en efecto, podrían confiarse en una purgación post-mortem, en este presunto limbo de las almas perdidas. Total, después de mi muerte, digamos, ahí yo estoy seguro que no, al infierno no me voy, porque no, odio a Dios no tengo, entonces voy a este limbo y tengo siglos para arrepentirme. Y ahí, total, ahí ya no voy a tener hambre, no voy a tener deseo de ninguna lujuria, nada. Entonces aprovechemos acá y tenemos todos siglos para arrepentirnos. ¿Cierto? ¿Sí? Eso que es un pensamiento, digo, evidentemente estoy abusando de esto, pero creo que se sigue, perfectamente se podría pensar así. Es así. Y esto contradice, como digo, lo que todos los santos y predicadores han enseñado, ¿no? Que es todo lo contrario. Pensemos en San Vicente Ferrer, el Beato Diego de Cádiz, San Alfonso María de Ligorio, Don Bosco, todos aquellos que han insistido tanto en el peligro de morir en pecado mortal, cualquiera sea este pecado. Bien, por todo esto entonces creo, en primer lugar, que esta doctrina de las almas errantes es un disparate, simplemente, es un disparate. Por supuesto, es contrario a la doctrina de la Iglesia, ¿no? Bien, veamos simplemente ahora los argumentos, igualmente, en qué se basa los argumentos del padre Fortea. En primer lugar, como digo, el argumento principal es lo que le dicen los posesos. Eso no entro a juzgar, me parece es un desvarío absoluto, ¿no? Si no se le puede creer a alguien es a un poseso, porque si está hablando en un momento de trance es el demonio el que habla, el demonio es mentiroso. Y de hecho, los grandes exorcistas y los grandes maestros de la doctrina pastoral, de los exorcismos de todos los tiempos, siempre han dicho que no hay que creerle a los posesos en lo que dicen, porque el demonio es mentiroso al principio. Pero además de eso, digamos, el padre Fortea sí da un par de argumentos. Esos argumentos son argumentos bíblicos, son 3 textos bíblicos, los únicos que tiene para usar más o menos. El primero de ellos es 1 Pedro 3, versículos 18 al 20, que dice así: pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, ¿no?
Este texto, en cuanto oscuro y con posibilidad de distinta interpretación, como de hecho ha recibido a lo largo de la historia de la Iglesia y los padres de la Iglesia, han dado unos una interpretación, otros otra, no sirve evidentemente para ponerlo como argumento, teniendo en cuenta que otros pasajes bíblicos son totalmente claros y han sido entendidos por la Iglesia con magisterio y toda la fuerza de la tradición en el sentido concretamente opuesto al que le da el padre Fortea. Entonces, por más que sea un texto, bueno, sí, también es un texto confuso, dudoso, ¿no? Pero no se puede uno argumentar justo un texto que incluso los comentadores comentan de manera completamente, digamos, discrepante entre sí, cuando uno tiene del otro lado numerosos textos, declaraciones magisteriales, etcétera, diciendo lo contrario. Es muy mala teología, señalan los grandes autores que analizan esto, porque el padre Pozo analiza, porque lo ve también en su teología del más allá. Muy mala teología basar una doctrina sobre un texto discutido, cuyo sentido los mismos exegetas no se ponen de acuerdo, ¿no? Listo, punto. Segundo texto, 1 Corintios 15, 29, que dice así: de no ser así, ¿a qué viene el bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan de ninguna manera, ¿por qué bautizarse por ellos? Bien, acerca de este versículo se han dado más de 40 opiniones diversas en la historia del exégesis de la primera carta a los Corintios. Al parecer, San Pablo simplemente menciona, sin aprobarlo ni rechazarlo, un uso extendido en su tiempo, justamente argumentando con el ad hominem para defender el tema de la resurrección. Es decir, si ustedes dicen que la resurrección no es posible, entonces ¿por qué se bautizan ustedes por los muertos? En ese sentido, ¿no? Simplemente eso está, o sea, ¿para qué ustedes tienen esa práctica? Simplemente San Pablo no está argumentando que eso, no está diciendo que eso sea así, sino incluso mostrándoles la contradicción entre lo que afirman los corintios y lo que después practican algunos corintios. Es así, nada más. Pero de todos modos, en realidad, ignoramos de qué práctica se trataba. Así todo, sabemos esta afirmación porque la menciona San Pablo, pero tampoco sabemos qué era ese bautizarse por los muertos. No sabemos si era una práctica por la que alguno supliría en sí mismo las ceremonias del bautismo en lugar de un catecúmeno muerto antes de recibir el bautismo, testificando de este modo en presencia de la Iglesia que aquel había muerto en la fe de Jesucristo, como el bautismo de ese catecúmeno que se prepara y se muere justo antes de ser bautizado. Entonces, alguno lo hacía simplemente para mostrar él quería y por lo tanto ha recibido una suerte de bautismo de deseo, estaba preparándose para esto. Puede ser eso, algunos supusieron que ese era el sentido, o bien, como propusieron otros, si era una práctica por la que alguien al ser bautizado, él mismo querría hacer partícipes de su gracia en la medida de lo posible a sus parientes o amigos muertos sin el bautismo, por lo tanto simplemente algo simbólico, él se estaba bautizando y de alguna manera como que, digamos, quería asociar a aquellos que ya lo habían precedido y que no habían recibido esa gracia, pero sin pretender que esto tuviese un efecto sobre aquellos, ¿no? O tal vez era una práctica por la que recibían en sí mismos un rito distinto del bautismo, pero anejo a este, de manera sacramental en lugar de los difuntos cuyo destino se ignoraba. Los exégetas más serios lo explican de modo coherente con la doctrina tradicional y en todo caso de modo opuesto al uso que hace el padre Fortea de él. Finalmente, el último texto es de Mateo 12:32. Dice: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. De este texto dice el padre Pozo: personalmente no pensamos que la fórmula ni en este mundo ni en el venidero pretende insinuar que otros pecados pueden ser perdonados en un mundo venidero. Parece que tal fórmula no es sino un modo fuerte de afirmar que el pecado contra el Espíritu Santo nunca se perdona. Es más, Pozo ni siquiera piensa que el texto sirva para sostener la doctrina católica del purgatorio. Es decir, este texto ni siquiera sirve para eso. O sea, el purgatorio se defiende por otras cosas. Y el padre Sorel señala que en la apocalíptica judía y en el uso rabínico, la expresión siglo venidero, siglo futuro, no se refieren a una situación posterior a la muerte, sino a una época que la venida del Mesías introduciría, es decir, la época mesiánica, final y definitiva, ¿no? Pero parte de la historia como la última parte de la historia.
En síntesis, ninguno de estos textos puede ser tomado seriamente ni remotamente como argumentos en favor de un estado posterior a la muerte en que pueda darse la posibilidad de un arrepentimiento de pecados mortales, o sea, pecados graves, ¿no? Es así. Y nunca el magisterio de la Iglesia ha usado estos textos bíblicos para eso. Es más, el magisterio de la Iglesia ha usado muchos otros textos para decir exactamente lo contrario de lo que sostiene aquí el padre Fortea. Por otra parte, como parte de su argumentación, el padre Fortea tiene que hacer un empeño bastante importante, y es el hecho de minimizar la Constitución Benedictus Deus de Benedicto XII, que es un lugar teológico fundamental para defender el destino definitivo inmediato post-mortem, ¿no? No lo leo, es un texto largo, se usa siempre, ¿no? en estos temas, un texto clave, sumamente claro, donde se afirma que inmediatamente después de la muerte, antes de la resurrección de Jesucristo, las almas ya están, las que tienen que ir al infierno van al infierno, las que van al cielo van al cielo, las que no tienen, y las que tienen que purgar algo van al purgatorio, punto, es así, ¿no? El padre Fortea dice, se basa en esto, porque dice, la Benedictus Deus dice, según la común ordenación de Dios, las almas de los que salen del mundo con pecado mortal actual, inmediatamente después de su muerte bajan al infierno. El texto es sumamente fuerte y claro, porque habla de todas las almas que mueren en pecado mortal. Pero él dice así, la expresión según la común ordenación se agarra de esto, ¿no? Quiere decir que no siempre tiene que ser así. O sea, hay una ordenación no común, extraordinaria, ¿no? Habría casos que no entran en esta común ordenación. Ahora bien, la expresión no se refiere a este tipo de excepciones, ¿no? Dice el padre Pozo, que si lo hubiera leído, porque el libro del padre Pozo es muy anterior al padre Fortea, ¿no? Pero justamente analiza la Benedictus Deus y analiza esta expresión. Dice, la fórmula secundum communem Dei ordinationem, que se encuentra en la Constitución, probablemente significa que la retribución plena se da no meramente como privilegio, el caso de los mártires en la historia de este problema, sino en virtud de una providencia general, común quiere decir general, no que es lo que, digamos, o sea, que vale para todos, no se puede excluir, sin embargo, que se piense con esta fórmula en posibles excepciones de personas que no recibirían la retribución enseguida después de la muerte, el caso de un hombre muerto que hubiera de volver a la vida por un milagro, cuya problemática es bastante frecuente en la literatura quodlibética de aquel tiempo. Es mucho menos probable que la fórmula se contenga una alusión a hipotéticas excepciones que hiciera Dios con un hombre que esté ya en estado de término, como la leyenda de Trajano. Es decir, dice él, quiere decir que es lo ordinario, que no es una excepción para los mártires, sino para todos. Podría ser, y se podemos admitir, que quizá, entendiendo algunas discusiones que hubo en el medioevo, porque es un documento que es del último medioevo, tardo medioevo, que se esté refiriendo esa común ordenación para referirse a privilegios, pero privilegios en este sentido, de esas personas que se dicen algunos milagros, por ejemplo, de que se muere el muerto sin haberse confesado y llega el santo y lo resucita, lo confiesa y se vuelve a morir. Como si entonces, teniendo en cuenta que Dios le va a dar esta oportunidad, o sea, todavía evidentemente no ha sido juzgado. O sea, hay casos también que se atribuyen en la geografía, por ejemplo a Don Bosco, que resucita a uno de los chicos, lo confiesa y después se muere. Entonces, podría ser que se refiere a eso, pero no se refiere a un estado, digamos, permanente de falta de juicio hasta el juicio final, como que no hubiera ese juicio intermedio. O sea, no tiene ese sentido. Fortea también cita en su favor las palabras de Juan Pablo II, del 4 de agosto de 1999, que dice así: para cuantos se encuentran en la condición de apertura a Dios, pero de un modo imperfecto, el camino hacia la bienaventuranza plena requiere una purificación que la fe de la Iglesia ilustra mediante la doctrina del purgatorio. Y Fortea aplica esa condición de apertura imperfecta a Dios a las almas perdidas. Ahora bien, acá evidentemente el texto de Juan Pablo II se está refiriendo al pecado venial. Apertura imperfecta a Dios es la apertura que tiene aquel que no está en pecado mortal,
pero que evidentemente está con un problema de falta de auténtica caridad. Es eso lo que está refiriendo, por eso es que justamente a los que tienen la caridad enfriada, ellos tendrán que suplir esa falta de caridad con la purgación en el purgatorio. Es eso. Por lo tanto, entonces, digamos, como ven, esos son los únicos argumentos, no hay más. Lo que el testimonio de los presuntos posesos, además son presuntos posesos, y además de los casos que he leído, en varios de ellos, en realidad se está refiriendo a un caso que tuvo él. Él dice que tuvo muchísimos, pero después relata uno. Los otros no están, por lo menos en su libro no aparecen, ¿no? O serán 2 o 3, pero no más, creo que es uno solo los que yo he entendido que estaba refiriendo siempre al mismo caso. Y después esos argumentos que no tienen base, la base bíblica, pero que no son fundantes, y la mínima, el hecho, digamos, de quitarle valor a esa afirmación magisterial. Bueno, cuarto punto, nuestra relación con los difuntos. Un segundo tema problemático, todo lo anterior era referido a las almas errantes. Segundo punto problemático en esta doctrina es el de la relación que supone entre los vivos y los difuntos, ¿no? La hipótesis de las almas perdidas o errantes propone que éstas pueden recibir de los vivos iluminación o catequesis sobre verdades que ellos conocen borrosamente e incluso ignoran por completo. Este tema es un tema complicado, nos llevaría fuera de tiempo, entonces solamente lo menciono, porque quiero ir a un último tema que me parece clave, pero menciono esto simplemente. Me parece que hay todo un error aquí sobre el tema de qué es lo que pueden hacer las almas separadas, cómo es el modo de conocimiento de las almas separadas. Lo ignora totalmente el padre Fortea. Está atribuyendo como que pueden aprender de parte de los hombres, de los viadores, o sea que yo les puedo enseñar que están en condiciones de... Por lo tanto, entonces no entiende el modo de conocimiento humano, no entiende el modo de conocimiento del alma separada, ¿no? Que evidentemente no puede recibir nuevos conocimientos por iluminaciones a partir de los hombres, sino en todo caso por infusión, digamos, de especies de parte de Dios, ¿no? Etc. Bueno, todo ese tema es un tema complicado, pero que por lo tanto está en total contradicción con la doctrina tradicional, con la doctrina sobre todo de Santo Tomás, de lo que es el modo de conocer de las almas separadas. Una desnaturalización total de eso, no me meto en esto, y sobre todo porque lo que tienen que conocer son cosas gravísimas. Por ejemplo, dice claramente que lo que el alma viva que las recibe, donde ellas entran como una suerte de posesión, les va a enseñar incluso quién es Dios, les va a enseñar quién es Jesucristo, o sea, verdades fundamentales. No estamos hablando aquí de un complemento, ¿no? Sino de, lo dice, que es pecado, que es el estado de pecaminosidad, ¿no? Y que pueden extraer conclusiones a partir de conocimientos que ya adquirió en vida, ¿no? A partir de las experiencias y de la caridad que recibe de parte de estas almas. Esto es una mezcolanza que evidentemente contradice lo que nosotros sabemos por teología, que es el modo de conocimiento, la posibilidad de que los difuntos puedan conocer algo, o sea, el alma separada, ¿no? Que evidentemente que ya no puede conocer al modo humano, es a partir, digamos, de las especies sensibles y del cuerpo que ya no poseen. Bueno, pero en ese tema, no, como digo, no entro profundizo, simplemente por una cuestión de tiempo. Quinto punto, si los demonios o los condenados pueden simular oraciones, porque, dice, Fortea argumenta que hay posesiones en que el espíritu presente es un espíritu errante y un demonio. Y la diferencia que él dice es que justamente el alma errante puede rezar y el demonio no puede rezar, señala. Dice así, por ejemplo, Suma Demoníaca. Los espíritus perdidos pueden orar, pero no merecer. Lo único que pueden hacer es buscar la luz de la que nunca debieron apartarse, y para encontrar esa luz deben aceptar su culpa, pedir perdón y llamar a Dios. En otro lugar, lo más característico y específico de los espíritus perdidos es que pueden rezar. Quizá al principio no lo hagan, pero finalmente sí. Y cuando rezan lo hacen sin odio. Un demonio solo repite una alabanza a Dios obligado por el poder de Cristo tras muchísimas oraciones del sacerdote y por una orden de éste en el nombre de Cristo. Pero los demonios siempre repiten una oración llenos de rabia. El espíritu perdido puede pedir perdón del mal cometido, el demonio no lo hará jamás, ni siquiera en broma.
Lo que hacen, en cambio, es esto: si se les dice que bese la cruz, la pueden besar sin odio. El agua bendita o cualquier otra cosa sagrada no le produce aversión, no manifiesta ni gritos ni convulsiones, ni se le habla, y si se le habla responde, pero nada más. Bueno, ahora, es verdad que el demonio no puede rezar en sentido estricto, ¿no? Carece de caridad, de piedad, de virtud de la oración. Su voluntad está obstinada en el mal, ¿no? Eso lo expresa Santo Tomás, dice claramente. Siguiendo la fe católica, hay que sostener que la voluntad de los demonios está confirmada en el mal. Bien, pero pueden alabar a Dios por imperio divino, lo dice el mismo Padre Fortea, ¿no? Como ocurre en algunos casos, ¿no? Ahora bien, lo que sí puede hacer el demonio es simular que reza, simular que pide, justamente para engañar, haciendo pensar que no se trata de una posesión diabólica. El demonio no quiere el exorcismo. El demonio está obligado a manifestarse, no lo hace voluntariamente en un exorcismo. Por lo tanto, va a tratar de que él piense que no está el demonio. Por eso, si puede intentar simularlo, va a simular, ¿no? Y además, lo más lógico sería pensar que si tenemos una persona que cuando se le pide reza sin odio, besa una cruz sin odio, lo hace con piedad, entonces no estamos ante un caso de ni siquiera, no solamente no hay una posesión de parte de un demonio, sino que tampoco hay una posesión de parte de nada. Lo que podemos estar es ante un caso de una persona que está simulando o de un caso patológico. Sería lo más lógico y es uno de los indicios, de los signos que nosotros tenemos para hacer el discernimiento de si estamos ante un caso de posesión o no. Justamente, si tenemos esas reacciones, reza y todo, y no tiene problema, entonces la primera cosa es decir que necesita un profesional de la salud y no un exorcista. Porque si lo que yo determino es que no hay demonio, entonces, ¿qué hace el exorcista continuando un exorcismo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser posesión de un alma perdida? Ese a priori ya lo dejó condicionado al autor de estos textos, ¿no? Bien, y finalmente, dos puntos más. Sexto, sobre los elementos para postular la existencia de un alma errante, Fortea propone algunos elementos para considerar que se está ante la presencia de un espíritu errante, analizando todos los escritos, porque no los pone en orden, pero yo los he señalado, la mayoría están en suma demoníaca, pero pone estos, ¿no? No suelen manifestar agresividad ni ira como los ángeles caídos. Suelen manifestar tristeza y melancolía. Muestran al principio la ira de un ser humano que se sintió abandonado por Dios. Van poco a poco comprendiendo que quizá la culpa de todo la tuvo él y no Dios. Pueden rezar y cuando rezan lo hacen sin odio. Pueden pedir perdón por el mal cometido. Obligados por el exorcista a decir su nombre, seguirá manteniendo que fue un ser humano. Si se le dice que bese la cruz, la puede besar sin odio. El agua bendita o cualquier otra cosa sagrada no le produce aversión. No manifiesta ni gritos ni convulsiones. Si se le habla, responde, pero sin las típicas crisis de furia demoníacas. Salen de forma silenciosa, casi siempre por la boca con una larga expiración. La mayor parte, antes de salir, afirma que ven una luz y que se dirigen a ella. Muchos incluso se despiden del exorcista y de los presentes diciendo: adiós, gracias, voy hacia la luz. Dan buenos consejos. Hasta aquí son 13 elementos, ¿no? Ahora bien, todos estos elementos lo que nos dan a nosotros la idea es de que no estamos ante nada, que estamos ante un caso patológico. No que estamos ante un alma perdida, ¿no? Evidentemente, esto es un caso, está describiendo un caso de histerismo, una patología mental o una simulación. De hecho, el padre Fortea está seguro de que todos estos elementos, porque el poseso, al que él interroga, dice, es que, actuó, la respuesta se la dice, boca arriba y sin mirarnos escribió. Escribió, entonces, evidentemente, como no veía lo que escribía, esto es un signo de que evidentemente hay un prodigio ahí, ¿no? Pero eso es lo que muchos llaman, los mismos exorcistas, muchas veces, escritura automática, y tiene que ver muchas veces con casos de simulación, de histerismo, o a veces también con cosas raras de influjo demoníaco. No tiene por qué ser un espíritu, como lo llama él, ¿no es cierto? Espíritus errantes, todo esto, eso. Bien, y finalmente quiero decir una palabra
sobre estas personas que él llama puertas abiertas, son las que donde se manifestaría, ¿no? Esas personas que son, primero uno va porque parece un caso de posesión, pero resulta que aparece que en realidad no es un demonio, ¿no? O que en un momento está el demonio, pero después aparece este almerrante. A esas almas él las llama puertas abiertas, ¿no? Puertas abiertas, ¿no? Son personas que recibirían de Dios la misión de acoger en sus cuerpos la presencia posesiva de estas almas errantes sin que puedan evitarlo, recibiendo de estos espíritus perdidos sus sentimientos negativos, ira, tristeza, entonces se los transmiten y ellos le otorgan a contracambio luz y consuelo. Este es el texto. Hay personas que Dios permite que sean como puertas abiertas para estos espíritus perdidos. Sus almas tienen una luz especial, una luz bellísima en la que descansan estas almas que vagan. El problema es que al entrar en ellas transmiten sus sentimientos a estas personas. Las personas que tengan el don de tener un alma con esta luz especial, bellísima, y que al mismo tiempo sean puertas abiertas, tienen que saber que su oración les hará entender a estos espíritus perdidos qué es lo que hicieron mal y cuál es la bondad de Dios, de forma que pueden considerar que tienen una especie de misión sobre la tierra. La mayor parte de las personas que son puertas abiertas y que son religiosas morirán sin saber que por sus sufrimientos y oraciones han hecho mucho bien a muchas almas difuntas. No hay forma de evitar que los espíritus perdidos entren en las personas a las que Dios ha dado esta misión. Por más que recen o lleven una vida devota, estos espíritus entrarán en su interior, volviendo a sentir dentro la melancolía, ira u otros sentimientos de estos espíritus. Pero cuanto más intensa sea su vida espiritual, más bien harán a estos difuntos y más fuerte estará la persona para resistir la presencia en su interior de estos espíritus. Es interesante observar que este don, en no pocos casos, se transmite a alguno de los hijos, los cuales desde pequeños manifiestan a sus padres que perciben presencias. Esto está en Suma Demoníaca, ¿no? En síntesis, estas almas que son puertas abiertas para el Padre Fortea, 1, han recibido un don. 2, esto implica una misión de Dios. 3, no pueden evitar este fenómeno por más que recen o lleven una vida de piedad. 4, estos espíritus les hacen experimentar sentimientos de melancolía, tristeza, ira, que es lo que tiene el espíritu errante. 5, con los exorcismos con ellos los exorcismos solo tienen efectos provisorios. Por eso los están exorcizando todo el tiempo. Los exorcizan, disminuye, saca el espíritu que hay dentro, pero como son puertas abiertas vuelven a entrar. Entonces aparecen a la semana siguiente, al mes siguiente, a los 2 o 3 meses, y hay que seguir exorcizándolo así de por vida, ¿no? ¿no? El Padre Fortea dice haber acompañado a muchos así, pero aquí no aparecen ni cuándo ni cómo. 6, experimentan también desesperación, el alma, la persona, ¿no? La desesperación del alma perdida, como que le transmite la desesperación que tiene él. 7, este don muchas veces se transmite de padres a hijos. 8 y último, las almas que son puertas abiertas transfieren casi siempre sin saberlo su luz y bondad a las almas perdidas que las poseen, les hacen el bien. Bueno, estas afirmaciones carecen de fundamento bíblico, magisterial o teológico, y son pastoralmente muy peligrosas y potencialmente dañinas. Creo que esto es gravísimo. Y lo afirmo por 2 razones. En primer lugar, porque esta hipótesis supone la existencia de espíritus errantes que ya hemos visto que no tiene fundamento teológico. Si no existen los supuestos espíritus errantes, entonces las personas que Fortea llama puertas abiertas o son enfermos mentales, y entonces no hay que hacerle exorcismo, sino llevarlos a un profesional que los ayude, o son simuladores, o son médiums espiritistas, o verdaderos posesos. Son una de estas cosas, ¿no? No existe en la Sagrada Escritura ni en el Magisterio ningún testimonio de un don divino de este tipo. Por tanto, inducir a que las personas que creen experimentar este tipo de fenómenos piensen que es un don divino o una misión, solo puede acarrear angustia, rebeldía y desesperación de quienes no entienden por qué tendrían que hacerse cargo de ese don, que los somete a estados de melancolía, ira, desesperación o a contacto con difuntos vagantes, a no combatir los sentimientos de tristeza, ira y desesperación pensando que no son suyos, sino de entidades que los están poseyendo y que no pueden hacer nada para evitarlo, y los llevan a la desesperación al escuchar que no tienen forma de evitar esto.
primera cosa. Y además el problema está en la desesperación de pensar que pueden transmitir este problema a sus propios hijos. Bueno, hasta aquí entonces el análisis que hago de este tema. Estoy dejando de lado otras cuestiones relacionadas con este tema que también necesitarían clarificación, como son la imprecisa distinción que hace Fortea de invocación de demonios y poderes ocultos. Dice así: los que en el ocultismo invocan a los demonios atraen demonios, pero los que invocan a fuerzas ocultas muchas veces solo son poseídos por espíritus perdidos. Esto no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento. Y está minimizando el peligro de lo que es invocar cualquier poder oculto, por más que no sea demoníaco. De hecho, es lo que están diciendo la mayoría de los exorcistas, que los casos de verdadera posesión, vejación o infestación que tienen han comenzado no por invocación de demonios, sino por prácticas ocultistas. E incluso algunas como el yoga, el reiki, etcétera, y todo ese tipo de cosas que aquí estarían minimizadas, porque lo que estaría diciendo, a lo sumo vas a traer un espíritu errante, pero no un demonio, solo la invocación de demonios. Esto no tiene ningún fundamento. Además, la excesiva credulidad que muestra, también habría que aclarar eso, la excesiva credulidad que muestra ante las declaraciones de presuntos posesos. Y en tercer lugar, habría que aclarar el peso excesivo que otorga las revelaciones privadas. Por ejemplo, termina diciendo en una de sus obras, dice: de forma independiente, dos almas místicas de cuyos dones no tengo ninguna duda, me confirmaron en la tesis que afirmo en esta obra. De lo cual, digamos, si hay que dudar de alguna cosa, es de las almas místicas y de los dones de las almas místicas. Eso es, digamos, es la Iglesia la que tiene que hacer ese discernimiento, y nosotros sabemos que tantos se han engañado, incluso célebres y santos han sido engañados por presuntos videntes en la historia de la Iglesia. Por lo tanto, él no sería el primero, ¿no? Bueno, en conclusión, yo no juzgo, evidentemente, he tratado por eso incluso de no ser irónico en las cosas que he dicho, yo no juzgo las intenciones del padre Fortea en el momento de escribir los textos, y además ignoro cuál es su posición en la actualidad. Los libros, como dije, siguen circulando, por eso los analicé en su tiempo, porque me lo pidieron, ¿no? Y ahora lo toco el tema porque este tema es mencionado que de alguna manera, aunque con modificaciones y dentro, me parece, de un marco mucho más ortodoxo, también está en el libro del padre Luzón Peña, ¿no? Pero, digamos, no estoy juzgando al padre Fortea ni mucho menos, que considero que debe ser un muy buen sacerdote en muchas otras cosas, pero en esto me parece a mí que hay un desvarío, y como conozco a muchos que han leído sus obras y que lo toman como un argumento de autoridad, incluso exorcistas que se inspiran en lo que él ha enseñado aquí, por eso es que me parece que hay que hacer estas aclaraciones. En esto hay que ser muy serios y hay que guiarse por una doctrina sumamente rigurosa y teológicamente cierta. Bueno, nada más.